Bienvenidos a un nuevo tema del mes. Hoy vamos a hablar de sistemas de creencias. Resulta ser que subí un fragmento en Reel del programa Autocuidado y Hábitos, donde estábamos hablando de la importancia de la coherencia. ¿Qué pasa cuando nuestro sistema de creencias, las cosas sobre las que nosotros tenemos o creemos tener certeza, no coincide con la conducta que estamos efectuando en el afuera? Lo que yo decía en ese video es que como los humanos tendemos a la coherencia, en algún momento ya sea lo que creemos o lo que hacemos, termina colapsando para poder lograr ese nivel de alineación. Y en ese sentido me comentaron ese video pidiéndome que hable de cómo cambiar un sistema de creencias. Y la verdad que es un tema súper interesante porque cuando estamos hablando de cambios realmente profundos en la vida, tenemos que poder tocar esas profundidades del sistema de creencias en el cual se sostiene nuestra identidad. Quien nosotros creemos que somos, esa narrativa que construimos más o menos estable a lo largo del tiempo sobre quiénes somos. Entonces, hoy traje este tema. Y para arrancar quiero hablar de esto de qué son las creencias básicamente, ¿no? Bueno, las creencias son interpretaciones que nosotros hacemos del mundo, que las tomamos como verdades absolutas, y lo complejo de esto es que en base a eso emocionamos, en base a eso actuamos, en base a eso los resultados que tenemos en la vida. Por eso es tan importante hablar de creencias y por eso es tan importante identificarlas, y en todo caso, si los resultados que hoy estamos cosechando no nos gustan, animarnos a cambiar esa realidad. A un nivel de profundidad estamos hablando de esto que te decía, de la identidad, de quién soy, ¿no? Las creencias de identidad son como las más duras, en las que más se resisten al cambio. Entonces, todos tenemos un contacto con la realidad a través de nuestro sistema de creencias, que son como gafas desde las cuales miramos el mundo. Son formas de interpretar, probablemente sobre los grandes temas de la vida y los chiquitos también. Si yo y vos nos ponemos a charlar, vamos a tener ideas diferentes sobre esos temas. Amor, sexo, relaciones, dinero, salud, etcétera. ¿Por qué? Porque vamos a estar sesgando lo que vemos del mundo según esas gafas, ese sistema de creencias. Ahora bien, yo daba el ejemplo de comenzar el gimnasio y tener la creencia de que soy un vago y cómo tarde o temprano, ya sea que esa creencia tiene que modificar, colapsar y cambiar, o sea que mi conducta de ir al gimnasio tiene que colapsar, cambiar y terminarse para que la cosa se alinee. Y este es el gran tema con estas interpretaciones, que son las creencias de las cuales nosotros no nos animamos a cuestionar. ¿Por qué? Porque a veces ni siquiera nos damos cuenta que las tenemos. Y fíjate qué loco esto. ¿Viste el ejemplo del pez que no se da cuenta que está en el agua? Porque como nació en el agua, y el agua forma parte de su entorno, de su vida, desde su nacer, nunca se cuestionó. Y cuando alguien le pregunta, viene otro pez y le pregunta cómo está el agua, pregunta qué agua. Bueno, un poco a eso me refiero, ¿no? Y esto tiene que ver con el origen de nuestras creencias. ¿Dónde nacen todas estas creencias que nosotros tenemos de los diferentes temas de la vida? En parte nacen, sí, en toda esa información que nosotros fuimos adquiriendo de chicos, en esas experiencias de la infancia que son emocionalmente tan fuertes, porque la clave para generar una creencia, tener un sentimiento de certeza sobre cierta información, tiene que ver con dos cosas. Y anda anotando: repetición y emoción. Repetición y emoción. Y te puedo asegurar que en los primeros años de nuestra vida es donde más absorbemos lo que vemos, lo que vivimos por repetición y por cómo nos impacta emocionalmente. ¿Sí? Entonces, las experiencias emocionales intensas nos van a dejar grabada una huellita sobre cómo creemos que es el mundo, quiénes creemos que somos nosotros y cómo nos relacionamos con la vida, ¿no? La educación y las figuras de autoridad también. ¿Dónde nace todo el sistema de creencias que uno tiene? Bueno, de lo que ha visto de sus padres, cómo ha sido educado por sus maestros, por los referentes en su infancia, líderes de entrenadores en los clubes, personas de la religión, etcétera, que tienen una influencia muy grande sobre nosotros. Entonces,
Esa influencia social y cultural es fundamental. No es lo mismo lo que va a pensar probablemente una persona que nació en Argentina que una que nació en Canadá. Sistemas de creencias y culturas diferentes. ¿Está bien? Y los modelos de referencias. ¿Quiénes son esas personas que nosotros admiramos y admiramos en nuestra infancia, a veces hasta inconscientemente? ¿Quiénes son esos modelos en los cuales nos hemos apalancado, consciente o inconscientemente? Eso también empieza a modelar nuestro sistema de creencias. Ahora, hay diferentes tipos de creencias. Yo te hablaba de las creencias de identidad y específicamente en ese video hablaba de las creencias de identidad porque suelen ser las más difíciles, ¿no? Nosotros tendemos a tratar de mantener una narrativa lógica y con sentido que nos da esta idea de identidad de quiénes somos. Entonces, cuando algo de eso se ve puesto en jaque, es realmente peligroso. Es realmente peligroso para nuestro psiquismo, es amenazante. Con lo cual, yo decía que si yo tengo la creencia de que soy vago y comienzo el gimnasio, realmente tengo que hacer un trabajo profundo de darme cuenta cuáles son las creencias que sabotean la conducta de ir al gimnasio, porque si no, va a terminar teniendo mucho más fuerza eso y tarde o temprano voy a dejar de ir al gimnasio. Si yo no hago una transformación de mi identidad y cambio esta narrativa de que soy vago por soy una persona que entrena, soy una persona que se esfuerza, soy una persona que se cuida y realmente empezar a internalizar ese sentimiento de certeza. Ahora vos decís, bueno, pero la conducta tiene un impacto bárbaro a la hora de generar creencias. Digo, si voy al gimnasio, voy al gimnasio, voy al gimnasio, es más probable que yo crea que soy una persona que entrena que si estoy tirada en un sillón. Sin duda, claramente. Pero tarde o temprano, esto que digo, ¿no? Sistema de creencias y conducta tiene que estar alineado para poder mantenerse en esa línea. Entonces, gran parte, yo trabajo con autocuidado y con hábitos, gran parte del sabotaje que tenemos en las conductas de cuidado nace de todo este sistema de creencias. Y te hablaba de creencias de identidad, quién creo que soy, pero creencias también de capacidad, qué creo que puedo o no puedo, creencias de posibilidad, qué creo que es posible para mí o no es posible para mí, creencias de mérito. ¿Qué creo que merezco y que no merezco? Trabajando con autocuidado y hábitos es normal escuchar a las personas decir que lo que se merecen en general son hábitos que les dañan, que los tenemos asociados a placer inmediato, pero que generan daño, y las creencias de merecimiento con respecto a las cosas que nos dañan. Está el famoso meme del tarjetazo, ¿no? De paso a la tarjeta, reviento la tarjeta porque me lo merezco, ¿no? Y después tengo toda una situación financiera que no sé cómo atajar. Entonces, el paso número uno para cambiar creencias, que fue lo que me pidieron que charlara específicamente en un video, tiene que ver con empezar a identificarlas, empezar a darme cuenta, porque si yo no me doy cuenta de qué creencias tengo, no puedo cambiar aquello que no conozco. ¿Está bien? Entonces, identificar las creencias actuales. Pensá en cualquier tema en el cual vos estés queriendo avanzar y tengas dificultades. Y ponete a pensar cuáles son las frases automáticas que te surgen con ese tema. Actividad física, dinero, amor, salud, enfermedad, etcétera. El área, educación, estudio, trabajo, el área que a vos te esté conflictuando, empezar a pensar, ¿qué pensás vos respecto al trabajo? ¿Qué pensás vos respecto a emprender? ¿Qué pensás vos respecto a un trabajo en dependencia? ¿Qué pensás respecto de jubilarte? ¿Qué pensás respecto al dinero? Si está tu traba en ese área, ¿qué pensás respecto a moverte y a la actividad física? Empezar a sincerarte y escribir y empezar a identificar cuáles son esas creencias que tenés de base, porque no podemos cambiar nada que no conocemos, que no podemos ver. ¿Sí? Bien, listo, Juli, fenómeno. Identifiqué las creencias. ¿Y ahora qué hago? Paso número dos, cuestionarlas. Tienes que animarte a cuestionarlas. Bueno, yo creo que todos los hombres son iguales. Ok, todos los hombres, no tengo un solo ejemplo de un hombre que sea diferente. ¿Siempre es así, como me lo plantea mi creencia? ¿De qué me sirve creer eso? ¿Será que tengo mucho miedo de emprender un vínculo y entonces esa creencia me está ayudando a que no me anime? ¿Cuál es la conducta que está frenando esa creencia? ¿Para todas las mujeres tienen la misma creencia?
de que los hombres son todos iguales? ¿Todos han tenido malas experiencias? ¿Todas mis experiencias con hombres han sido malas en todas las áreas de la vida? Es decir, empiezo a traer información que sea un contraejemplo, que cuestione la generalidad de la creencia y la empiezo a desafiar. Obviamente que esto no es fácil, porque, de nuevo, imagínense ustedes voluntariamente desafiar algo que es lo que lo sostiene. El sistema de creencias está definiendo quién sos. Es muy difícil ir a cuestionar eso voluntariamente. En general, se llega a un monto de sufrimiento tan grande que las personas recién ahí empiezan a pensar en cuestionarse su sistema de creencias, porque ya sostenerlo implica un monto de dolor o de sufrimiento que no pueden tolerar. Pero en general es algo que no solemos tocar, ¿eh? El sistema de creencias. O sea que ir a cuestionarlas, ir a identificarlas como voluntariamente, realmente habla de que estás haciendo un proceso enorme de cambio. Porque la mayoría de las personas tocan fondo antes de poder cuestionarse o pensar en estas cosas. Pero el paso número dos, entonces, es pensar qué te está costando sostener esa creencia en tu vida, si hay contraejemplos y sobre todo esta cuestión de la generalidad. Ahora, ¿cómo interrumpimos un patrón de creencias? Ok, ya identifiqué que tengo una creencia respecto a los hombres, que son todos iguales. Me doy cuenta que es una creencia mía porque el novio de mi amiga o mi padrino o no sé quién no actuó como las experiencias que yo tuve. Incluso me doy cuenta que no todos mis vínculos de parejas con hombres han sido iguales como los últimos dos. ¿Y entonces cómo hago para interrumpir este patrón? Bueno, vos acordate de dos cosas, repetición y emoción. ¿Cómo se forma una creencia? Repetición y emoción. Entonces, exponerme a cambiar esa creencia, hablándome diferente, contándome otra historia referido al, por ejemplo, el tema de los hombres, y emocionando y conectando emocionalmente de nuevo con de forma positiva con esta nueva creencia. En ese sentido, es muy importante que yo empiece a tener manejo de mi enfoque. Es decir, si yo ando por la vida, esto se llama sesgo de confirmación. Yo tengo una creencia y solamente absorbo de la afuera la información que sé que va a confirmar lo que yo ya creo de base. Voy a ser selectivo. Ahora, todo el tiempo estamos siendo selectivos. Bueno, vos podés empezar a ser selectivo con la información que se adecue a la nueva creencia que vos querés instalar. Y de nuevo, no tenemos acceso a toda la realidad, pero cuando nosotros nos enfocamos y sabemos lo que queremos, empezamos a poder ver afuera aquello que estamos generando adentro. Es el famoso ejemplo de una mujer que está embarazada y empieza a ver embarazadas en todos lados. ¿Esas embarazadas no estaban antes? Sí, lo que pasa es que no había foco ahí. Cuando vos haces foco en eso, lo empezás a ver en todos lados. Si hago foco en que todos los hombres son de determinada manera, lo voy a ver en todos lados, porque es lo único que mi cabeza me va a dejar ver. Ahora, si quiero empezar a ver otra cosa, primero defino qué quiero empezar a ver y luego creer para ver y de alguna manera sí, de alguna manera sí. Es muy importante que tengas claridad de cuál es la nueva creencia que vas a instaurar y que sea una creencia que te potencie, que sea una creencia que te conecte con un estado emocional, fisiológico de tu cuerpo diferente. Entonces, lo que te recomiendo en este tercer paso para romper el patrón es que pongas la creencia, escribas la creencia que te serviría, que querés instalar, por ejemplo, yo quiero instalar la creencia de que soy una persona que se ejercita, soy una persona atlética, soy una persona que se cuida, la empiezo a tener claro y empiezo a actuar, o sea, mi conducta, reflejando esa creencia y esa creencia reflejando mi conducta. Alineo para el lado que quiero alinear. Al principio, siempre es la típica pregunta, bueno, pero es re falso, yo estoy diciendo que soy una persona que entrena, pero soy inconstante todavía. Todavía, todavía. Ahora, de tanto repetir, repetición, emoción, repetición, emoción, repetición, emoción, de tanto repetir y actuar en algún momento, empiezo a creer, empiezo a creer. Y si no, fíjate lo que pasa con los noticieros. Vos estás
media hora en un televisor cambiando de un noticiero a otro que está repitiendo una noticia, suelen utilizar ciertos colores, cierta música que genera cierta emocionalidad y un mensaje único. Caos, caos, el mundo en crisis, todo es un peligro, música, pam, pam, pantalla roja. Repetición, emoción, repetición, emoción, repetición, emoción. Salís a la calle, te cruzas a alguien, lo primero que le decís es que el mundo es un caos. Acabas de repetir lo que te metieron en media hora. Entonces, sabiendo que eso funciona así, vos lo podés usar a favor. Vos lo podés usar a favor. Y esa es un poco la propuesta. Por lo tanto, ¿qué cosas hay que tener en cuenta? ¿Cuál es la forma más fácil de generar un nuevo sistema de creencias? Primero crearlo, saber cuál es el que querés tener. Te podés apalancar de información que te sirva, de modelos de referencia que realmente vos querés elegir para seguir, que piensan y creen de determinada manera, y buscarte un entorno que esté de acorde con eso y trabajar con tu propia emoción, visualización, emoción, repetición en torno a ese nuevo sistema de creencias. Es decir, si yo quiero un sistema de creencias que me haga estar en miedo, pánico constante, te juro que si estoy mirando el televisor todos los días, los noticieros, a la noche voy a terminar así. Y eso de manera repetida, listo, ya está. Me voy a creer eso y voy a mirar el mundo desde ese lugar, me voy a juntar con gente que mira noticiero, vamos a charlar todo de lo mismo y ya. Si yo quiero generar un sistema de creencias en donde yo me cuente el cuento, que después voy a hacer real de que soy una persona que se cuida y demás, me voy a empezar a juntar con gente que tiene las mismas conductas de las personas que se cuidan. Entonces, el tema del entorno es fundamental. Y ese entorno me va a llevar a realizar ciertas conductas, experimentar ciertas emociones, repetir ciertos patrones que tarde o temprano se van a terminar instalando. ¿Sí? Entonces, vamos de nuevo. Entorno, personas, redes sociales, lo que consumí en redes sociales o en los medios son entorno. Lecturas. La lectura es una muy buena manera de cambiar un sistema de creencias porque empiezo a pensar con la mentalidad de quien escribió, del escritor, con lo cual hay que ser selectivo, obviamente, pero la lectura es una muy buena manera. Obviamente, acompañar con la acción. Si yo me estoy repitiendo que soy una persona que se cuida, acompaño con la acción, con pequeños cambios de conducta, con pensamientos acorde a eso y una información coherente. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas personas tratan de cambiar su sistema de creencias y están continuamente expuestas a información que choca, que es incoherente. Entiendo que esto puede sonar peligroso porque, claro, de repente me meto en mi burbuja y solamente escucho lo que yo quiero escuchar. Puede llegar a ser una crítica. Y lo entiendo y tiene sentido. Ahora, a lo que voy con esto es, cuando vos elegís conscientemente creer de determinada manera cosas de vos y del mundo que sabes que te hacen bien o van alineadas, tampoco está mal que te vuelvas selectivo. Igualmente te vuelves selectivo. Ahora lo que haces es hacerlo un poco de forma consciente. Y de hecho venís de animarte a cuestionar y a derribar otro sistema de creencias, con lo cual puede ser una crítica, pero bueno, cuando se hace con cierto grado de conciencia creo que eso es lo más importante. Finalmente, ten en cuenta, y esto me parece fundamental para ir cerrando este video, que el cambio tiene que ser progresivo, porque necesariamente es muy doloroso cambiar un sistema de creencias. Es lo que te ha sostenido, es lo que te ha hecho actuar como has actuado, es lo que ha generado los resultados que tenés, te gusten o no, te sirvan o no, pero es la forma en la que estás acostumbrado. Y cuando uno quiere cambiar lo familiar para volver familiar otras cosas, es decir, cómodo o confortable, zona de confort, hay que hacerlo de a poco. Porque el cambio duele, porque si no doliera lo haría todo el mundo y yo no estaría grabando este video. No es fácil, duele, lleva tiempo. Entonces, la progresión es muy importante. Cuando uno sobre todo toca creencias de identidad, te cambia tanto la vida, porque empezás a mirar el mundo de otra manera, a tomar otras decisiones, que necesariamente tenés que ir de forma progresiva y despacio. Espero que este video te haya servido. Hablamos de creencias, hablamos del sistema de creencias, identificarlas, cuestionarlas, cambiarlas, generar nuevas creencias potenciadoras y tener en cuenta que todo esto hay que hacerlo de manera progresiva. Nos vemos la próxima.